no harán algo chueco, algo torcido, ¿sí? Veloye da berujazab, y no hablarán falsedad, no hablarán nada que sea, no hablarán algo que sea fraudulento. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno saca de su boca. Estamos viendo todo el tema de la rectitud y la integridad. Entonces, vamos a enfocarnos en la clase de hoy en temas de integridad en los negocios, ¿ok? De integridad en los negocios, en las negociaciones sobre todo. Ok, vamos. Derech yeshara sheyibor lo ha'adam. Ok, esto está en el Talmud, hola, ¿qué tal? En el tratado de Tamid. El camino recto que la persona debe elegir, Derech yeshara sheyibor lo ha'adam. El camino recto que todos debemos elegir es reforzar la conducta de congruencia, emuná, de fe y de confiabilidad. Entonces, ahorita vamos a explicar qué es emuná. Sheneemar, así lo aprendemos de un versículo que está en el libro de Tehilim, capítulo 101, versículo 6. ¿Sí? Enai beneemane eretz lashevet imadi. Mis ojos están con las personas que son fieles en la tierra o por la tierra para que esas personas habiten o se sienten conmigo. Entonces, este versículo lo dijo David Amelech. Es un capítulo que está hablando de que David alejaba de su séquito, de la gente a su alrededor, a la gente malvada, negativa, incongruente. David alejaba a la gente que mentía, o a la gente que robaba, o a la gente que hacía cosas no morales. Los alejaba de su séquito, los alejaba de su corte, vaya. ¿Okay? Pero el Talmud también da a entender que este versículo también se refiere un poco a Hashem. O sea, él solamente le permitía sentarse en su mesa, ya sea para comer, ya sea para juzgar. La Shevet Imadi también significa para ser parte de su Bedín, porque el rey también era un juez. El rey tenía que juzgar constantemente al pueblo. Solamente le permitía estar a la gente que son Neemané Aretz, que son fieles y congruentes. Entonces, lo primero que quiero explicar en la clase ahorita es qué significa la palabra Neemanut. ¿Sí? ¿Qué significa ser fiel, fidelidad? ¿Qué es emuná? También cuando te refieres a emuná en confianza o fe en Hashem, esto también es muy importante. Entonces, la palabra neemanut aplica realmente en su base, en su origen. La palabra neemanut aplica para algo que tiene firmeza absoluta. En la conducta moral te refieres a una firmeza al grado en que sabes que si una persona se compromete a algo, es como saber que eso es una estaca clavada en el suelo que no la mueve nada. La persona que cambia constantemente su opinión o que constantemente cambia su postura al respecto de cualquier cosa, entonces es alguien que es líquido. No sabes qué esperar de esa persona. No sabes qué creer en el sentido moral. No sabes qué creerle y qué no creerle. Y tampoco sabes si va a cumplir su palabra o no va a cumplir su palabra. Entonces, neemanut, fidelidad, pero en el sentido práctico es congruencia y firmeza. ¿Okay? Algo que está neemán es algo que está firme y no se mueve. ¿Sí? Cuando uno tiene verdadera emuná en Hashem, es una emuná, es una fe que está firme, no se mueve y está basada en convicciones. No en wishful thinking, no en Dios me va a ayudar, no. Sino uno tiene de verdad una convicción basada en argumentos, para que tú tengas una fidelidad real con Hashem. ¿Okay? Y ahora, cuando transmutamos esto a lo que tiene que ver con los negocios o con cualquier cosa de asuntos interpersonales, es la absoluta congruencia al nivel en que tienes una confianza completa. Que sabes que esa persona no se mueve de lo que... Y eso es lo que decía David Amelech. Ahora, el Talmud lo que da a entender es de que esto también aplica con respecto a Hashem. ¿Okay? Entonces, y ese es el camino recto que la persona debe de elegir para sí mismo. Hemos visto que hay situaciones en las cuales uno puede moverse por aquí, moverse por allá. Hemos visto cuáles son las prohibiciones de mentir o no mentir. Pero si tú debes de elegir una conducta, y esto es muy importante, no te bases en los grises o en los claroscuros de la ley para aprovecharte de esa parte claroscura de la ley, sino sé de las personas que vayan sobre el espíritu de la ley.
O sea, si hay situaciones en las cuales la Torah va a permitir no ser absolutamente emet, o sea, que no digas la realidad absoluta. Entonces, uno desgraciadamente se puede apoyar en eso para poco a poco estar empezando a entender por dónde moverse en los resquicios, en los recovecos legales, halágicos, que eso es lo que desgraciadamente mucha gente hace hoy en día. Entonces vamos a ver en los aspectos prácticos tal cual es de qué se trata. Ok. Número 1. Si tú llegaste a una negociación de palabra, ¿okay? A pesar de que todavía no hay un método de adquisición válido, ahorita voy a explicar los métodos de adquisición válidos según la Torah, eso es muy interesante, ¿sí? Que obligue al vendedor o al comprador a ejecutar el acuerdo de tal forma en la que habían quedado, ¿sí? De cualquier manera, la persona que se retracta de su acuerdo no es bien aceptado. El espíritu de los sabios no recibe, noaj, significa no es agradable, en ruach hajamim noja himenu. El espíritu de los sabios no está en paz con esta persona. Y ese es justamente un recoveco halágico. Vamos a hablar de esto, ¿sí? Hay formas de adquisición que se consideran válidas según la Torah. La más común de todas sería Kinyan Kesef, ¿ok? No sé, yo le vendo a Rubén, hijo de Shimón, hoy conocí a un Rubén Ben Shimón, ¿sí? Le quiero vender mi reloj, ¿ok? Entonces, varias formas de adquisición se pueden hacer, pero vamos a ver. Entonces, lo más fácil es que yo transfiera el objeto a la persona que lo va a adquirir. Esta persona lo toma y lo levanta. Esa adquisición se llama agba. Y desde el momento en que la otra persona lo levanta, entonces él ya es responsable de este reloj. Quiere decir, ya lo tiene que pagar, ya lo debe. Vamos a ver, yo tengo mi reloj en mi casa, tengo otro reloj en mi cajón, ¿ok? Y te lo quiero vender. Entonces hay otro método de adquisición, que es, ¿en cuánto me lo vas a dejar, mi rey? En 500 pesos, órale. ¿Sale? Entonces tú transfieres kesef, eso se llama kinyan kesef. Tú transfieres un valor, ¿sí? En este caso, bueno, sí se considera el dinero kinyan kesef, aunque realmente es un papel, porque podríamos meternos pero esto se pagaré a la vista al portador. No, esto se considera dinero. Entonces tú llegas con una persona y le das, y este cuate lo recibe, y dice, ya está, deal. Se lo toma y lo guarda. ¿Ok? Entonces, en ese momento ya hay un método de adquisición válido y lo que le pertenecía y está en su casa ya es de ese otro cuate. Hay otro kinyan que se llama situmta. Situmta es como el pacto, prácticamente juramento, que hacen dos personas al quedar de acuerdo en un negocio y se dan la mano, ¿sí? Eso es tekiat kaf, casi se puede considerar también un juramento, pero es un kinyan. Situmta, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Se dan la mano. Eso ya son métodos de adquisición validados por la halajá, por la Torah. Hay otra cosa que se llama kinyan sudar, ¿sí? Que tú quieres adquirir algo que no está acá y no tienes dinero para hacer la transferencia que te estoy diciendo. Entonces le das un pañuelo o le das una pluma o cualquier objeto que tenga un valor transferible, que sea un valor transferible. Entonces, haz de cuenta, tú tienes, yo te voy a vender una vaca que está en San Miguel de Allende, ¿sí? Entonces, pero ya te la quiero vender ahorita y no tenemos el dinero para hacerlo. Entonces, tú me vas a dar a mí tu kipá. Entonces, el vendedor levanta, ¿sí? Y adquiere la kipá del comprador. Y en ese momento se hace una transferencia, ¿sí? Él ya es dueño de la vaca, ¿ok? No hay nada que te obligue. Nadie te puede obligar, es solamente la palabra. Bueno, justamente ahí uno debe de ser Nehemán. Uno piensa que hay que ser Nehemán, hay que ser fiel, y hay que ser firme, y hay que ser confiable, cuando ya tienes un compromiso adquirido legalmente. Que aunque sea de palabra y no haya un argumento legal en tu contra, nadie te puede demandar según las leyes de la Torah. Todo quedaste que me ibas a vender a Betty la vaca, ¿sí? No, pues quedé, pero no te di la mano, no me diste dinero, no hicimos kinyan sudar, no jalaste nada.
No, ya, no, sigue siendo mía y ya no te la quiero vender. Bueno, eso es lo que la Torah nos pide en este caso, que no hagamos. Hay que ser fieles a la palabra, ¿ok? Si quedaste en un trato, ahora, ¿qué vas a pensar? Bueno, cumple. Pero ¿qué vas a pensar? Está bien, al día siguiente amaneció el dólar a 25, ¿sí? Que llegas con el cliente y que le dices, no, pero fíjate que cambió el dólar. Legalmente puedes hacerlo, moralmente no. Ok, pero esto me va a costar una pérdida. Me va a costar a mí un dinero. Bueno, hay una discusión en el Shulchan Aruch, en la halajá, si es que sí o no se puede uno retractar de un trato que quedaste cuando tenías un precio, que había un precio general y eso cambia de la noche a la mañana. Entonces, si te puedes retractar, alágicamente te puedes retractar, pero lo que es recomendable, por eso comenzó este capítulo diciendo cuál es el camino correcto que debe elegir la persona, ¿sí? Porque lo cual indica que este camino también es válido. ¿Sí? No es algo que te puedan reclamar. Nadie te puede ir a demandar porque tú quedaste en vender tantos metros de tela a tal precio y al día siguiente subió. Quizás de la otra manera nadie te puede reclamar y nadie te puede decir que eres una persona ilegal o que estás haciendo algo absolutamente prohibido, pero moralmente, según la Torah, lo que hay que hacer es firmes. Al final de esto voy a darles una explicación súper importante de todo esto. La firmeza genera confianza y la confianza es lo único que uno de verdad puede tener, pero luego explico esto, ¿ok? Entonces, según lo que dice el Shulchan Aruch, bueno, el Ramá, en Hoshen Mishpat, en el apartado 64, lo que corresponde es que no cambies tu palabra, ¿ok? Ahora, vas a pensar que esto solamente aplica en ventas. Negocio. Yo te vendo, tú me compras, alguien gana, los dos ganamos, tú vas a vender. Negocio, ¿sí? Pero ¿qué tal un regalo? Alguien que queda de darle a otra persona un regalo. No tiene permitido la persona que quedó en regalar algo, en retractarse de aquello que ya se comprometió a dar, ¿ok? Entonces, todos estos casos, lo interesante de todos estos casos es que son recovecos donde puedes buscarle, y si tú vas a presentarte a un tribunal rabínico y le vas a exigir, quiero que me pague mi boleto, el tribunal a lo mejor no va a tener la fórmula para hacer que ese cuate te pague, porque solo quedó. No hubo un apretón de manos, no hubo una compraventa, y menos en un regalo. Bueno, ahí hay una cosa que, sucede al revés. Cuando hay un regalo, o no hay un regalo, hay una transferencia de valores de algo que no es tasable, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, te compro tu coche. ¿Cómo me lo vas a pagar? Mira, aquí te doy un diamante, ¿sí? Y es un diamante real. Tú dices, órale, sí, va, dame el diamante, te doy el coche. Y luego vas con el tasador de diamantes y dice, pues sí es real, mi hijo, pero cuesta el 15% de lo que costaba tu coche, ¿ok? Entonces, hay cosas que no son, eso se llama mekach taut. Es una compraventa basada en un error. Y eso sí se puede legalmente retroceder porque es una estafa. Entonces, en general, tenemos que cumplir lo que nos comprometimos a hacer. Con aquello que tú ya estabas contento, con lo que tú estabas de acuerdo, ¿sí? Entonces, y así es la medida de Israel. Esto es lo que corresponde a Israel, porque el versículo de Israel dice, Sheerit Israel o Yasu habla velo yedaberu hazav. Los restos de Israel, aunque somos los restos de Israel, que no estamos en nuestro apogeo, no harán algo chueco, algo torcido, ¿sí? Velo yedaberu hazav. Y no hablarán falsedad, no hablarán nada que sea, no hablarán algo que sea fraudulento. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno saca de su boca. Bueno, la realidad, fuera de las metáforas, es de que la economía actual está basada en eso, en confianza, en deuda. La única forma de basar una economía en deuda es en confianza.
¿Cuántos de tus clientes te pagan cash? Muy, muy pocos. Quiere decir que al resto de todos los que les vendes ¿a qué? Crédito. ¿Qué significa crédito? Credibilidad. Entonces, si tú puedes tener un negocio y te pudo ir mal, y te pudo ir muy mal, pero tienes credibilidad, integridad, te vas a volver a levantar. Porque al final es el único valor real que tienes. Credibilidad, y mucho más en el mundo y en la forma de vivir actual. Entonces, por eso todo esto es súper importante. Alguien que no falta a su palabra, ni lo que la alajá que sigue, ¿sí? Es que la puedo resumir sin leerla, es, aunque pensaste, pero ese nivel de integridad es lo que genera la confianza en tu congruencia y en tu firmeza, que llegas a un punto donde puede cualquier persona saber que puede confiar en ti. Y al final, la gente que es así, que cumple su palabra al 100%, sus verajot se cumplen también al 100%. Esto lo dice el Talmud en Masejet Makot. ¿Okay? La verajá de un tzadik, esto es un tzadik, ¿sí? Aunque la diga sin querer y aunque la diga sin sentido, se cumple, Hashem la cumple. ¿Por qué? Esto está hermoso. Porque si a esta persona toda su vida se cuidó de nunca falsear su palabra, Hashem no va a ser el que la provoque. Entonces tú nunca falseaste tu palabra y llegas con alguien y le dices, refuáshelema, que Dios te mande salud. Y tú nunca faltas tu palabra, que Hashem va a hacer que ahora tú dijiste una mentira, te la va a cumplir. Porque tú la cumpliste, ¿sí? Que tengas parnasá buena, que Hashem te lo va a torcer, porque uno nunca tuerce. Si uno nunca tuerce, Hashem cumple la verajá de una persona correcta y recta, aunque la haya dicho sin querer, ¿sí? Sano que estés, ¿no? Así, nada más está diciendo, ay, sano que estés, buenas noches, y se cumple. Entonces, uno no lo hace por eso, uno no lo hace para ver, entonces Dios, ahora sí, mira, sale bien el business, ¿no? sale bueno el negocio, sino porque uno realmente busca ser íntegro, correcto, y entonces, sea como sea que nos vaya, nos está yendo bien. Porque uno tiene eso, la tranquilidad y la integridad de que cada noche tocas tu almohada en paz, en shalom, y esto es quien siembra algo bueno, es de Hashem, cosecha también todo lo bueno. Nos vemos la próxima. Más.